Maestros y maestras, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este martes de entrevista con Grupo Loga. Siempre es un gusto compartir con ustedes algunas ideas que se van bordando, que se van uniendo a otras y que a través de este medio hemos encontrado también un mecanismo, una estrategia de ir acompañando la capacitación de maestros, de maestras, de supervisores, de directores, de asesores técnico-pedagógicos, pero también de público en general o algunos padres de familia que se van interesando en nuestros temas. Tenemos, maestros, el chat para que ustedes nos pongan de qué entidad nos acompañan. Por ahí de media entrevista le informamos a nuestra experta de qué entidades son. Eso siempre es muy interesante conocerlo y de alguna manera también el chat lo podemos aprovechar para ir haciendo preguntas. Conforme avanzamos en la entrevista, seguramente a ustedes se les irán planteando, ustedes irán pensando en alguna situación o en alguna duda que se pueda sumar y para nosotros es importante, conforme avanzamos en nuestras preguntas, también incorporar las suyas, que finalmente son las más valiosas, porque son aquellas que surgen de una realidad, que surgen de una situación que existe verdaderamente dentro de las instituciones educativas. Y como lo hemos venido anunciando, el mes de marzo está dedicado al desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas. La semana pasada dimos inicio a este mes de las habilidades, donde la maestra Patricia León nos comentó sobre este importante tema de enseñar a pensar a los alumnos en la escuela, que todas las experiencias que nuestros niños van teniendo a través de las diferentes asignaturas permitan o propicien verdaderamente el trabajo relacionado con estos mecanismos para ir haciendo del análisis, de la comparación, de la clasificación de estas habilidades que tienen nuestros alumnos más perfección, un uso de estas habilidades de pensar y de razonar, pero con veracidad, con orden, con precisión. Todo mundo pensamos, por supuesto que todos lo hacemos todos los días, pero pensar, digamos, de forma ordenada, de forma veraz, de forma exacta, de forma científica, no necesariamente todas nuestras decisiones fueron tomadas desde un razonamiento coherente, correcto, acabado. Y para continuar este tema, hoy nos acompaña nuestra experta Gabriela Guillén, a la cual hemos invitado el día de hoy con el objetivo de que pueda abordar el tema de dos procesos que ayudan a las habilidades del pensamiento, que son la atención y la percepción, dos importantes capacidades y habilidades que se asocian a este proceso. Entonces, voy a presentar a la maestra Guillén. Nada más déjenme ubicarla Perdón, porque Pati, perdón, Pati, me dice Gaby Guillén que se le está atorando un poquito el internet, que ahorita se vuelve a conectar porque no le estaba respondiendo. fíjate que esa sensación tuve, de repente estaba yo teniéndola aquí muy presente para poderla ubicar y de repente se me salió, entonces lo estaba yo buscando. Ya la tengo aquí, pero mientras Gaby se vuelve a conectar, maestros, les comentaba yo que la percepción y la atención son dos habilidades muy importantes, son dos procesos que utilizamos para poder ir analizando la realidad, para poder hacer articulaciones, para poder ir desde
donde yo lo percibo o donde nosotros percibimos la información, de ahí ir haciendo elaboraciones. De hecho, una de las cosas que trabajábamos la semana pasada con la maestra Patti León es que debemos de ser lo suficientemente honestos cuando hablamos y debemos siempre anteponer a nuestras aportaciones, posiciones, la premisa desde mi percepción. Es decir, acepto que esa es la mía y que es posible que otros elementos yo no los hubiera integrado o a mi postura o a mi comentario o a la línea que yo estoy defendiendo. Entonces, me parece que eso hace que cada uno de nosotros aceptemos con más honestidad, con más orden, todo lo que tiene que ver con el tema de estos procesos perceptivos. Ya había entrado otra vez Gaby, estaba dando yo tiempo y la volví a perder. Aquí estoy, Pati. Perdóname, Gaby. Ya te ubiqué. Es que como van entrando, de repente se nos mueven de lugar los rostros. Y bueno, pues si me permites, quisiera yo presentarte licenciada Gabriela Guillén, quien es la que ahora nos acompaña. Ella es licenciada en Educación Preescolar por el Instituto Pedagógico Anglo-Español. Tiene una especialidad en atención a niños sobresalientes y otra en High Scope. Tiene una maestría en educación por la Universidad La Salle y ha trabajado como maestra de grupo en todos los grados de preescolar. Estuvo durante 15 años dando clase a alumnos de normal, también ha participado en forma muy importante con la formación inicial de maestros y asesoró por más de 15 años documentos recepcionales y como sinodal. Desde hace 15 años es directora del Jardín de Niños del Colegio Alemán Alexander von Humboldt e imparte cursos y conferencias. Para nosotros, Gaby, es un gusto que hoy nos acompañes, ya que a mí me tocó compartir con Gaby la formación inicial de maestros. Y ahí Gaby tenía una insistencia muy especial con los futuros profesores para que afinaran estos procesos de atención y percepción. Y eso es lo que ella va a compartir con nosotros hoy. Vamos a tratar, Gaby, de ayudar a las personas que hoy nos acompañan a identificar las diferencias entre lo que es la atención y la percepción. Y vamos a empezar con esta última, Gaby. ¿Qué es la percepción? ¿Cómo podríamos definirla? Mira, la percepción, bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias, Pati. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues la percepción es un proceso que hacemos todos los seres humanos, es un proceso cognitivo que al final nos permite adaptarnos a nuestro entorno y por ende sobrevivir, ¿no? Entran tres factores. Por un lado, pues es el factor biológico, por otro el factor psicológico y por otro, pues es un proceso que nosotros vamos entrenando, ¿no? Por ejemplo, voy a poner en un ejemplo muy claro, es la primera vez que yo entro en contacto con el fuego, hay primero una sensación que quema, ¿no? Empieza a haber una percepción fisiológica, es decir, el fuego me quema, hace que yo reaccione. Hay un proceso psicológico que me dice, esto me lastima, esto no me gusta, y entonces yo aprendo a no acercarme a este fuego por seguridad mía, para sobrevivir, ¿no? En la medida en la que vamos, obviamente, creciendo, pues cada vez tenemos mucho más contacto con el mundo o muchas más percepciones que vamos recibiendo, que vamos discriminando, porque el cerebro no puede percibir absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor y empieza a haber todo un proceso
cognitivo de, a partir de estas experiencias previas que yo tengo, voy incorporando nuevas y así es como voy pudiéndome enfrentar al mundo, a sobrevivir en este mundo. Fíjate, Gaby, que ahorita que te escuchaba en esta experiencia que todos hemos vivido de una o de otra forma, a veces involuntaria, ¿no? A veces cuando estamos guisando algo y acercamos más a alguna parte de nuestra mano, ay, nos llevamos una quemada y lo sabemos, o sea, tenemos la experiencia de haber percibido esa sensación tan molesta y sin embargo, pues a veces pasan cosas que nos volvemos a quemar, pero también hemos tenido experiencias de algún shock eléctrico, hemos tenido experiencias de algún golpe, ¿no? Porque se nos cae algo en el pie o de una puerta que se nos cerró en un par de dedos. Eso es algo que a mí me lleva a pensar, Gaby, en la evitación que a veces muchos padres de familia hacemos al respecto de estas experiencias que tú bien lo dijiste, van incorporando, van poniendo en el cerebro del niño una serie de alertas que les permite ya ir haciendo inferencias. Es decir, si quemé con el cerillo o con la velita de mi cumpleaños, órale, pues el fuego de la estufa o el fuego de la fogata, pues seguramente serán mucho más peligrosos. Entonces, la percepción, ¿no? Va a incorporar información y que se va a ir uniendo a otras experiencias, como tú no lo comentas, que nos van a servir después. Pero Gaby, tú mencionabas en esta primera intervención tuya que la percepción dependía de factores o de componentes biológicos, psicológicos y sociales de aprendizaje. ¿Esto hace que haya diferentes tipos de percepción, Gaby, o esto sería otra cosa? Sí, sí, hay muchísimos, hay unos, como tú decías, incluso involuntarios, ¿no? Orgánicos. Si hablamos de temas educativos y las que están aquí como educadoras, a lo mejor ahora les hace mucho sentido o recuerdan por qué hacemos muchas cosas. En realidad, la más usada es la percepción visual. Nosotros, un poco por cómo hemos vivido culturalmente hablando o socialmente hablando, hoy por hoy dependemos muchísimo de la percepción visual, ¿no? Nos hemos hecho muy visuales, pero bueno, pues también hay una percepción espacial. Tú hace rato decías, hiciste hasta el movimiento como de si me voy a estacionar y choco, ¿no? Si yo choco con el coche al lado, no lo recibo yo en el cuerpo, pero al final hay una percepción espacial que me permite saber más o menos hasta dónde, tomando en cuenta el tamaño del coche que yo estoy usando, ¿no? Hay una percepción olfativa, auditiva, táctil, creo que son como las más usadas en el ambiente educativo, pero claro que hay muchas. La percepción es como el primer canal de entrada de todo aquel conocimiento que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, pues también está la gustativa, a lo mejor no la usamos tanto en el ámbito educativo como deberíamos, como que nos vamos mucho por la parte auditiva y por la parte visual, ¿no? Pero claro, hay muchas más, ¿no? Y ahí, Gaby, permíteme recordar, ¿no? Y traer un poco a colación la importancia de que las experiencias que ofrezcamos en el salón de clase e incluso ahora que estamos utilizando estos medios, sea múltiple. ¿No? Es decir, que no solamente sigamos empleando este canal como es el visual, sino también el auditivo. A veces podemos pedir a todos los niños que apaguen las cámaras y que yo voy a contar un cuento. Nos vamos a sorprender, maestros, porque a veces el no utilizar algún canal o no utilizarlos todos genera que ese proceso perceptual se empobrezca.
Y al contrario, si vamos incluyendo la información por otras vías, seguramente vamos a ganar más cosas. Entonces, ya nos dices que hay muchas formas de percepción, que todo ese primer contacto que tenemos para captar estímulos, para captar información, hay que diversificarlos. ¿Y cómo podemos mejorar los procesos perceptivos? Por supuesto que uno es usándolos todos, permitiendo que el aprendizaje entre por un canal y por otro, pero ¿qué otras maneras, Gaby, hay? Fíjate que ahorita que decías, ¿cómo le hacemos? Quería dar un ejemplo, ahorita que justo estabas diciendo, ¿cómo le hacemos de ahorita a distancia, no? Sí, creo que al principio sobre todo se nos complicó mucho este asunto de tener que trabajar a distancia, sobre todo para quienes trabajamos como niños muy pequeños, ¿no? Pero vamos a suponer que vamos a contar un cuento, vamos a un cuento clásico, todos conocemos, Blancanieves, ¿no? Imagínense que al contar yo el cuento de Blancanieves, por ejemplo, pueda permitir que los niños tengan una manzana en la mano, ¿no? La manzana parece, es un elemento vital en el cuento, ¿no? A veces a los maestros nos causa mucho problema o mucha angustia que los niños tengan algo en la mano, pero al final esa manzana los conecta con este cuento, ¿no? A lo mejor nunca pensaríamos en una manzana como tal, porque siempre cuando buscamos otra opción, buscamos algo táctil, ¿no? Las educadoras por años han hecho estas cajas sorpresas y a lo mejor muchas las usan sin saber bien por qué y buscamos algunos elementos, pero entonces esta manzana me permitiría conectar con este cuento de una manera olfativa, de una manera táctil y de una manera gustativa, ¿no? Porque siempre que pensamos en cómo apoyar estas emociones o estas percepciones, siempre cuando pensamos en la parte táctil hacemos este juego clásico de adivina qué es, ¿no? Sí, está buenísimo, ojalá lo hagan y lo hagan muchísimo, pero también podemos conectar otras experiencias con la parte gustativa, como el cuento ahora, ¿no? Y entonces yo le digo a mamá, dale una manzana, porfa, mientras vamos a contar el cuento de Blancanieves, pues entonces estamos ayudando a esta percepción olfativa, gustativa, auditiva, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues llenarlos de experiencias. O sea, me parece que entre más chiquito es, bueno, todos, pues, pero entre más chiquito es un niño, ¿no? Y ahí sale mi vena de preescolar, por supuesto, mucho más experiencias tiene que haber justo con estas percepciones, porque estamos entendiendo el mundo. Y entonces tú hace rato también decías a los papás, les da como mucha angustia a veces confrontarlos a ciertas situaciones. Sí, yo entiendo que no le vas a decir, mira, toca el fuego para que entiendas que te quema. No, pero hay papás que no quieren ni siquiera que toquen la arena o que caminen descalzos por el pasto. Y no solo es, sí, ya sentí cómo se siente el pasto, qué rico. Al final hay una conexión neuronal, ¿no? O sea, es este pasto en el que yo puedo caminar, en el que yo puedo jugar, en el que yo puedo jatear, me genera una conexión neuronal. Entonces, creo que la mejor manera de apoyarlos es darles muchísimas experiencias con estas percepciones, ¿no? Si vamos a concentrarnos en la parte visual, que bueno, pues en eso nos concentramos mucho, buscar como detalles en estos libros que tienen muchísimas imágenes, ¿no? Hemos perdido como esta calma con los niños de mantenernos en una hoja durante mucho tiempo, de hablar sobre lo que hay ahí, de recordar, de reconocer, justo de buscar estos detallitos, estos libros, creo que se llama Willy, ¿no? El de donde encuentra a Willy, nos dan para mucho. No solo es encontrar a Willy ya, sino hay un sinfín de imágenes que nos pueden ir ayudando a conectar con otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces creo que es muy importante llenarlos de experiencias perceptuales, ¿no? Fíjate, Gaby, que mencionas algo que me parece que tendría que ser una de las grandes conclusiones que se lleven nuestros participantes hoy.
el hecho de que nosotros pongamos al niño en una condición de diversidad de experiencias perceptuales, lo que finalmente logra no solo es la motivación, la diversión, el entretenimiento, el gusto, la satisfacción, que por supuesto que es muy importante, sino que eso va a contactar directamente con el cerebro, generando conexiones que luego se van a vincular o van a ser favorables o van a ser plataforma para que esa conexión neuronal se siga enriqueciendo y haga cadenas más fuertes para saber escuchar, para identificar, para establecer grandes categorías de información y justo con estas experiencias que empiezan en la primera infancia, que enriquecen, por supuesto, las educadoras, pero que no debemos de dejar que el resto de los niveles educativos dejen de promover la presencia de plastilina, de colores, de trozos de listón, de música, de imágenes, no deben de ser exclusivos para el preescolar y la primaria. Si tenemos aquí presentes a profesores, a supervisores, autoridades, a directores de otros niveles educativos, eso tendría que ser muy importante revisarlo. Pero sabiendo, Gaby, que es tan importante la percepción, los procesos perceptuales para captar información y para empezar el tejido de estas conexiones neuronales, ¿cómo identificamos que un niño tiene algún problema perceptual? Y digo, rápidamente quiero pensar en los niños con rasgos de Alzheimer o de estos chiquitos con rasgos autistas. Por supuesto que es muy evidente que el contacto que tienen con el exterior, ahí hay problemas de percepción. Son de los primeros problemas que identificamos, pero son como muy evidentes, pero hay cosas en los niños que no tienen estas dificultades que a veces no captamos. ¿Qué decimos? ¿Qué les compartimos a los maestros y a las maestras para que estén atentos a problemas perceptuales? El más observado es la percepción visual, ¿no? Y sería como la más fácil incluso de detectar. Y a veces pasamos de largo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que el niño, por ejemplo, si estoy en primaria, secundaria, a la hora de copiar el pizarrón, cierra un ojo, ¿no? Un niño que cierra un ojo o cuando pasa el pizarrón al cuaderno, significa que está viendo doble. O sea, la percepción visual ahí está teniendo ciertas fallas. Estos niños que escriben casi acostados de lado, ¿no? Sobre el libro o el cuaderno, que se acerca muchísimo a la hoja, que de repente confunde e invierte ciertas letras o ciertas palabras, sobre todo los que ya están leyendo, que yo noto que es mucho más fácil para él recordar las cosas de manera oral que las que recuerda de manera escrita, ¿no? Que aunque ya culminó su proceso de escritura, sigue omitiendo muchas letras. Ojo, no un niño de 6 años, un niño de 6 años todavía está culminando el proceso de escritura, pero si yo tengo un niño de 8 o 9 años para arriba y omite ciertas letras o sigue confundiéndolas, no luego hay un problema de dislexia, puede ser un problema de percepción, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, cuando leen en voz baja están vocalizando mucho, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo mantener fija la atención en algo, ¿no? También puede haber ahí una dificultad en la percepción, cuando requieren más tiempo del normal para finalizar una tarea, ¿no? La lista es larga. No sé, cuando la lectura de comprensión, por ejemplo, se le dificulta mucho, ¿no? Puede ser un problema de percepción, incluso torpeza motriz, o sea, un niño que corre
todavía con cierta torpeza, que no coordina bien los movimientos, que choca con todo, ¿no? Eso me pasaba a mí mucho, ¿no? Que fácilmente choca con las cosas. Hay un problema de percepción, no sé, los niños estrábicos, por ejemplo. Si nosotros somos un niño que vemos que de manera permanente o a cierta distancia uno de los ojitos se va, ¿no? Hay un problema en la percepción visual, obviamente, ¿no? El enfoque es muy importante cuando nosotros cambiamos de una distancia a otra. A veces nos tardamos mucho porque el enfoque es más lento, ¿no? Entonces, difícilmente un niño dice veo doble o veo borroso, pero empieza a haber esas dificultades en la percepción. Y el cerebro enloquece, o sea, cuando como que tolera todo excepto ver doble, y entonces los niños generalmente empiezan a ser como muy inquietos también, ¿no? Yo di algunos años terapia visual y llegaban muchos niños mal diagnosticados con un problema de atención, cuando en realidad era un problema de percepción visual. Entonces, es muy importante estar como alertas a, creo que un grave error que cometemos los maestros es que a veces están sentados siempre de la misma manera en el salón. Y entonces es muy difícil poder percibir si de verdad hay una dificultad en la percepción o es un problema de atención. Si yo noto que los niños que trabajan muy cerca del pizarrón o lejos del pizarrón, se modifica la conducta, la velocidad del trabajo, incluso esto que llamamos atención, pues obviamente entonces el problema es un problema de percepción, ¿no? Obviamente los niños que tienen dificultades en el aprendizaje, generalmente en realidad hay un problema en la percepción, ¿no? O sea, creo que a grandes rasgos son los que más podemos observar en el salón, ¿no? Uh-huh. Pero me parece aquí, Gaby, que tendríamos que volver un poco a estas revisiones o estos diagnósticos clásicos que tuvimos hace muchísimos años de hacer primero, digamos, anualmente, porque hay procesos o hay algunos de nuestros órganos que pueden deteriorarse. Quiero pensar a lo mejor en esta percepción de orden auditivo, a lo mejor la visual, conforme avanza más el tiempo, pero ya muy grandes empezamos a perder calidad, ¿no? Esta o que se llama vista cansada, pero en los niños, digamos, sí puede presentarse algún deterioro muy rápido y que no nos hemos dado cuenta. Es decir, que no era una constante en el niño y que por alguna razón, a lo mejor alguna infección de oído, a lo mejor algún problema con algún accidente, algún golpe que minimizamos y que va perdiendo la percepción o auditiva o visual o un golpe de veras que ni siquiera los papás captaron y que puede tener relación con el movimiento. Lo primero que tendríamos que rescatar, según tú nos comentas, es primero que haya algún problema de percepción. Entonces, hacer alguna revisión antes de atrevernos a decir el niño tiene un problema de atención, que es a veces lo que nos queda como mucho más cómodo. ¿De qué? Sabes que incluso, perdón que te interrumpa, incluso de estos niños que ya ves que hay seres humanos que continuamente generan estos taponcitos de cerilla y resulta que ¡bum! ¿No? O sea, eso era todo lo que necesitaba. Claro, y nosotros ya claro. vamos con neurólogos y psiquiatras y demás, ¿no? Claro, claro, era un simple problema de aseo de oído y que sí, pues Exacto. los niños no pueden saber. Y lo que mencionas muy importante, Gaby, es que nuestro cerebro tiene una gran capacidad de adaptabilidad. Entonces, ni siquiera los niños saben que no ven bien o ni siquiera los niños saben que no están percibiendo el espacio correctamente o ni siquiera los niños tienen una idea que lo que escuchan no es en el tono, en el timbre, en la intensidad correcta. Entonces se adaptan y como tú dices, van haciendo cosas como cerrar los ojitos o acercarse mucho las hojas o incluso aprender a leer los labios.
¿no? Y me tocó, siendo maestra, una chiquilla que sabía perfectamente leer los labios, pero yo me di cuenta cuando en una ocasión doy la instrucción, yo volteada al pizarrón y la niña no me atiende. Y lo primero que haces es voltear y dices, está desobedeciendo, ¿no? Fíjate nada más cómo los maestros tenemos como estos estereotipos. Y entonces la reacción de la niña era de veras muy apacible, muy haciendo su trabajo, y entonces me acerco, le doy la misma instrucción, pero más bajito, la niña veo que me lee los labios y entonces ya reacciona. Ahí va cuando yo hablo con los papás y les digo, no quiero exagerar, no quiero adelantar algo, pero ¿ya hicieron algún diagnóstico auditivo? No, no, pues sí, la niña tenía un problema y sí, fíjate, había sido de una infección de muy bebé que nunca le dieron importancia. Y ya después hubo necesidad de hacer algunas otras cosas, pero sí, maestros, esto que lo que nos dice Gaby es muy importante, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, mejor hagamos un buen diagnóstico, primero perceptual, y ya después, si no resulta que todos nuestros órganos están en perfectas condiciones, bueno, pues avancemos al siguiente nivel. ¿Cómo podemos convencer, Gaby? ¿Qué recomendaciones nos darías para que los padres de familia participen en este diagnóstico o en este desarrollo de la percepción? Generar enormes estímulos, permitir, hacer que los niños describan mucho las cosas. Perdón que vaya a citar, Gaby, una anécdota, pero fíjate que cuando fui mamá, una de las cosas que me encantaba hacer mientras mi hijo tomaba la mamila o tomaba el pecho, ¿no? En los primeros meses, era ponerle una lámina. Y yo le iba platicando, mira, lo que tú, muy bebé, ¿eh? Yo decía, pues yo no sé si los bebés entiendan o no entiendan, pero yo le voy a decir, mira, lo que estás viendo es un payaso y tiene una nariz muy grande. Y fíjate que me empecé a dar cuenta, Gaby, que los niños sí perciben y mi hijo tiene un vocabulario enorme. Entonces, esas conexiones que debemos hacer de muy bebés y después a lo largo de la primera infancia y la segunda, ¿cómo hacemos a los papás para convencerlos de que son importantes? ¿Qué recomendaciones tú das en el jardín de niños o cómo vas convenciendo a tus educadoras o en las juntas de papás? ¿Qué nos comentas ahí? Fíjate que acabas de decir algo bien importante, esto de todo lo que le decías a tu niño, ¿no? Y me parece que estamos en una situación bastante grave en el que cada vez hay menos comunicación con los niños y hay más iPad, ¿no? O sea, es tristísimo cuando vas a un restaurante y está el niño y lo tienen con el iPad en la mano, ¿no? Bueno, ya tienen mucho porque hace mucho que no podemos viajar, pero alguna vez en el aeropuerto, cuando todavía había que hacer la fila para hacer el check-in, porque ahora ya todo es más rápido, iba una niña sentada en la maleta que iba jalando su papá y toda la fila para llegar al counter iba así, clavada en el iPad, ¿no? Y dije, qué horror, o sea, imagínate todo lo que se está perdiendo a su alrededor, ¿no? De todo lo que está sucediendo, de los diferentes colores, matices, maletas, aromas, caras que hay en un aeropuerto, ¿no? Porque hasta te topas con caras, era un vuelo internacional, entonces te topas hasta con caras de otro color, de otra forma, con otros idiomas, ¿no? Y esta niña estuvo de principio a fin clavada en un iPad, ¿no? Creo que acabas de decir de verdad algo clave. Hay que hablar mucho con los niños desde bien chiquitos, hay que tocarlos, hay que leerles, hay que ayudarlos a describir las cosas, a mirar el todo completo y no solo una parte, a entender que los niños tienen muchos conocimientos previos y que a partir de ese conocimiento previo yo le puedo explicar otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Que están construyendo su realidad y que somos pilares en esta construcción, sobre todo quienes tienen
niños pequeños, ¿no? Digo, lo construimos toda la vida, pero entre más chiquitos, pues más intervención hay por parte de los papás. Entonces, yo siempre cito a mi mamá, ¿no? Que estuvo muy metida en temas de lactancia materna y siempre decía que hay que ser mucha madre de chiquitos y poca madre de grandes. Y ella, mi mamá no era mexicana, decía que la mujer mexicana era justo al revés, que era poca madre de chiquitos y mucha madre de grandes. Y dice, tú no puedes querer que esté aquí cuando ya le toca salir con la novia y con los amigos y se va a la carrera. Y entonces mamás hacen escenas de celos porque quieren a sus hijos aquí. Cuando te toca tenerlo aquí de chiquito. Y tenerlo aquí no es tenerlo de manera dependiente de ti, sino de proveerlo de muchísimas experiencias. ¿No? Yo siempre les digo, la edad para batirse es de preescolar. Yo alguna vez recuerdo en una fiesta en la familia, ¿no? Mi sobrina tenía escaso 1 año y le daban la gelatina y aquella quería meter la mano y le quitaban la mano hasta que yo llegué y le metí la mano a la gelatina y le dije, disfrútala. Casi me matan porque hubo que prácticamente bañarla, pero al final empezó a disfrutar de una manera muy especial la gelatina y pues no vas a agarrar la gelatina con las manos a los 18 años, bueno, ¿no? Pero sí al año. Entonces, creo que es muy importante entender la edad que tengo en mi casa con mi hijo y proveerlo de todo este tipo de experiencias, de darnos este tiempo de verdad de hablar con ellos, de mostrarles, de, ¿no? Estos cuentos de los que te puedes aventar horas, ¿no? Hay unos cuentos ahora que me encantan, libros, álbumes sin texto, por ejemplo, en los que podemos describir mucho y a muchos papás les causa mucha angustia el libro sin texto porque que les tengo que contar aquí, ¿no? Pero justo de eso se trata, de generar este diálogo, de estas descripciones de cosas, no nada más de mi parte como adulto hacia el niño, sino que también los niños describan mucho, ¿no? Que vivan mucho con todos los sentidos. No importa, no se enferman si salen descalzos al jardín, al contrario, ¿no? Es básico. A mí, algo que me ha dolido toda la vida cuando estaba yo en la normal, iba yo a las prácticas, a los jardines oficiales, era en todos los jardines que me tocó ir, los areneros estaban encerrados en reja, ¿no? Nunca entendí por qué los areneros los tienen enrejados, cuando el arenero tendría que ser el pan nuestro cada día en un jardín de niños, ¿no? Claro, sí, Gaby. Fíjate que hoy en la mañana el Estado de México inauguró el segundo Congreso de Educación la educación de prácticas de buena crianza. Estamos regresando como a trabajar ciertas experiencias que hemos olvidado. Yo también fui viendo cómo el preescolar se volvía una primaria chiquita, ¿no? Como una prolongación de esta enorme cantidad de libros, de cuadernos, mochilas pesadísimas. Y yo decía, a ver, algo tenemos que hacer ahí para corregir. Y yo digo, seguramente muchos de los maestros que hoy nos acompañan vivieron un preescolar. Yo recuerdo que nos llevaban a la huerta, esta regaderita para regar nuestra lechuga, da esta percepción de veras de lo que es el agua, de lo que es oler el agua, la tierra mojada, el ver, ¿no? Cómo crece una plantita. Maestros, de veras, tenemos que regresar a darle esos derechos a los niños. Y escuchaba en este congreso nuevamente la declaratoria de los derechos de las niñas y los niños. Y hay una práctica, Gaby, que tú nos has venido mencionando, que se señala en el artículo 31 del derecho del niño a jugar. Cuando eliminamos los juegos donde el niño tenía que pensar, tenía que tomar decisiones, tenía que ensamblar, tenía que, agrupar, y los sustituimos por cosas eléctricas que hacen todo por el niño deja de percibir, y si no percibe, no conecta, no hace conexiones neuronales y no toma decisiones.
Maestros, por favor, dejémosle al niño jugar, a tomar decisiones sencillas. Por eso, yo no sé si tú lo habrás escuchado, Gaby, que a veces los papás dicen, pero ¿cómo? El juguete es carísimo. Y mira, el niño está metido en la caja. Pues claro, porque el niño tiene un mecanismo propio en donde la exploración, la curiosidad, el inventar son parte natural. Entonces, maestros, si queremos a niños pensantes, dejemos que el niño pequeño reconozca por sí mismo, use sus procesos perceptuales. Y si los tiene deteriorados, pues ni modo, maestro, pues nos toca en primaria y algo en secundaria, pues recuperar esos procesos de percepción, donde tenemos que volver a los ejercicios de agrupar, de clasificar y de enseñarles o de reaprender el tema del disfrute de la percepción. ¿Cómo se enlaza, Gaby, para empezar a trabajar el tema de atención? ¿Cómo se enlaza la percepción con la atención? En la medida en la que nosotros, bueno, digamos, nosotros recibimos una serie de estímulos, yo hace rato decía, el cerebro no lo puede percibir absolutamente todo, entonces empieza a discriminar, ¿no? Y conforme vamos creciendo, pues esa discriminación va siendo mucho más focalizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ahorita estoy aquí hablando con ustedes, en este alrededor mío puede haber muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Pasa alguien, los camotes acá afuera, suena el aire, suena el teléfono incluso, ¿no? Entra a lo mejor un mensaje en el celular. Yo tengo que tener la capacidad de discriminar todos estos estímulos para poderme mantener en esta plática en la que estamos ahorita. Eso es algo que los niños van aprendiendo en la medida en la que van teniendo mucho más experiencias perceptuales. Ajá. Porque creemos que no, que la atención hay que practicarla como a punta de trancazos desde bien chiquititos. No, o sea, sí, sí la atención va aumentando conforme la edad, pero tiene que ver con la cantidad de experiencias perceptuales que yo tuve. Y entonces, si yo soy una persona que no puede mantener la atención, ¿no? Ahorita que sonó un poco mi persiana por el ruido, pues entonces me volteo, ¿no? Si pasan por allá, pues me pierdo. Eso es alguien que no puede mantener la atención, ¿no? Y la atención, pues se va adquiriendo en la medida en la que nosotros podemos empezar a tener una gran cantidad de experiencias perceptuales que entonces el cerebro puede ir incorporando a los aprendizajes que voy teniendo y aprende a ir discriminando. Cuando un niño tiene problemas en la atención, pues es porque no está pudiendo discriminar estas, sí, todos estos estímulos y no está pudiendo categorizarlos para saber cuál es el importante en el que me tengo que mantener ahorita, ¿no? Entonces, creo que la atención va muy de la mano con la percepción, ¿no? Y contrario a lo que pensamos tú dijiste algo importantísimo, hay que jugar. Y un niño, entre más juegue, entre más aprenda a través del juego, más fácil es mantener la atención, ¿no? Porque entonces va aprendiendo justo a mantenerse en una actividad cada vez por un tiempo más prolongado. Uh-huh. Claro, y es este proceso, Gaby, donde los niños van adquiriendo una cosa importantísima que se llama el diálogo interno. La atención es esta sustracción que hacemos cuando pensamos. Es decir, pensar es un acto tan maravilloso, pero necesita que un adulto lo acompañe y nos ayude a descubrirlo. Los adultos arrebatamos de los estímulos a los niños o nos metemos en sus juegos. Eso es terrible, Gaby. Cuando los niños están jugando y de repente llego yo porque me gana la ansiedad y yo lo que hago es, no hombre, colócalo así. O que estamos viendo que el niño tiene alguna dificultad para maniobrar alguna parte de alguna pieza y rápido intervenimos.
justo, maestros, el tiempo, la paciencia que tengamos para que el niño encuentre soluciones de los estímulos que ustedes les ponen, es lo que va a lograr que ellos atiendan, ¿no? Y podemos hacerlo a través de pequeñas cosas como sugerencias. Oye, ¿y si pusieras el más grande abajo? ¿O por qué crees que no se detiene? Lo que estamos haciendo es justo ayudarle a que esas percepciones las ordenemos y entonces genere ese proceso de atención. ¿Qué implica entonces, Gaby, los procesos de atención? Fíjate, perdón que te interrumpa antes de contestar tu pregunta. Justo ayer dábamos un curso y hablábamos mucho de la observación, ¿no? Y creo que estamos tan metidas pues en tratar como de llenar la jornada de actividades que hemos perdido la posibilidad de observar más a los niños, ¿no? Creo que el actuar sobre todo en preescolar, creo que el actuar de una educadora debería ser mucho más pasiva de lo que es, en el sentido de, tú entras a muchos grupos de preescolar y la voz que más se oye es la de la educadora. Y tendría que ser la que menos se oye, ¿no? Si tú te sientas y les permites jugar y te dedicas a observarlos, descubres justo un mundo de situaciones que no te imaginas, ¿no? O sea, ese niño que tú pensabas que no tenía atención y que se desconcentraba rápidamente y que abandona las actividades y que no las cumple, cuando está en un juego que les interesa, por ejemplo, un Lego, el Lego puede ser muy complicado, ¿no? Pero un niño que está armando Lego, y ese mismo niño, ese mismo que tú habías catalogado como el que no prestaba atención, de repente descubres que es un niño que se está intentando hasta obtener eso que él quiere, que ni siquiera busca la ayuda y mucho menos abandona la tarea. Entonces, efectivamente, el juego es vital y lo hemos, como que lo hemos menospreciado en exceso, ¿no? Cada vez se juega menos en los jardines de niños, a mi parecer, y habría que rescatar esta parte del juego. Un niño que juega mucho, un niño que tiene muchas experiencias con material concreto, es un niño que va a tener una mayor capacidad para aprender de una manera más tranquila, más sentada o más tradicional a partir de una primaria, ¿no? Porque entonces también aprenden a controlar mejor su cuerpo, ¿no? Que también tiene que ver con esta posibilidad de como ya lo domino, entonces también lo puedo controlar. Y ahora estamos pidiendo que niños de a los 3 años controlen el cuerpo media hora sentados. Pues no va a suceder. Claro. No va a suceder. Y entonces el problema ahora no es de los niños, es de nosotros los adultos que no estamos entendiendo qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos, volviendo a tu pregunta, ¿qué me dijiste? ¿Cómo logramos estos procesos de atención, ¿no? Es eso, vamos a evitarle la carga de información. O sea, me parece tristísimo que incluso niños de primaria estén con un mar de libros y de cuadernos y de informaciones excesivas. Eso no le va a ayudar en lo más mínimo. No están aprendiendo absolutamente nada, ¿no? Mucho menos están pudiendo entrenar de alguna manera esto de la atención, ¿no? Entonces, creo que ese es como el consejo número 1 es, por favor, eviten esta carga de información y de trabajo, así no funciona, ¿no? Hay que mantener a los niños motivados. Ahora que empezó la pandemia, salió un artículo excepcional de Francesco Tonucci que decía, la pandemia tendría que ayudarnos a entender por fin, ¿no? Que la escuela tiene que cambiar y lo más patético que puede suceder es que mantengamos la misma escuela frente a una pantalla. Y eso estamos haciendo. Estamos manteniendo la misma escuela frente a una pantalla cuando tendríamos que hacer unos proyectos brutales, ¿no? Invitando a los papás a convertirse prácticamente en nuestros asistentes, en poder construir
de verdad un aprendizaje con todos los sentidos, ¿no? O sea, en armar algo, en crear algo, en descubrir algo. Creo que eso sería mucho más rico que seguir llenando y llenando y llenando y llenando de tareas a los niños, ¿no? Con que eso lo logramos, sí. estamos del grupo. Sí, Gaby, yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá que la pandemia a nivel de los sistemas educativos, a nivel de las escuelas, nos ayude a redescubrir algunas cosas que ya hacemos, porque los maestros y los papás han intentado, ¿no? Como trabajar cosas. A mí me llama mucho la atención papás que nos han comentado de decir, qué barbaridad, redescubrí a mi hijo. ¿No? Por primera vez lo escuché hablar de corrido, nos tuvimos que ir a un jardín, a un día de campo, por primera vez lo vi jugar con la muñeca tranquilamente. A ver, estas cosas nunca las debimos de haber perdido. Es decir, fueron la sustitución de estos espacios lo que hicieron que pensáramos, que creyéramos que rellenar libros, rellenar cuadernos, hacer muchas actividades en ese sentido era educativo, y ahí nos estábamos equivocando terriblemente. Y déjame, Gaby, compartirles alguna anécdota que a mí me marcó enormemente, fíjate, en la educación de mi hijo, y luego me hizo entender muchas otras cosas de cómo estamos educando. Yo tuve mucha ilusión de ir al Museo del Papalote cuando mi hijo naciera, porque se estaba recién inaugurando, fíjate, el Museo del Papalote en Ciudad de México. Para los maestros que sean de otros estados, aquí en la ciudad jugó un papel y sigue jugando un papel muy importante. Es una ciudad impresionante que ofrece islas muy interesantes de aprendizaje. Y ya alguien, se había inaugurado un año antes, me había comentado que había un lugar de bebés, pero no bebés recién nacidos, digamos para bebés que ya pudieran por lo menos gatear. Entonces yo deseaba, pero muchísimo ir. Y resulta que llevé a mi hijo, a José, por ahí del añito 3 meses, ya caminaba bien. Y rápido, yo lo que quería era buscar el lugar de bebés. Lo encuentro y la verdad es que me pareció un lugar muy interesante, porque los adultos entrábamos por una puerta de adultos y ellos entraban por una puerta de bebés. Y bueno, pues esa fue la primera experiencia. Entonces ya nos metimos y bueno, adentro era semitapiado, es decir, tú podías ver, pero había una puerta. Y entonces resulta que José entró y pues yo dije que explore a ver qué encuentra. Y se encontró un trayecto con agua donde tú dejabas caer un barquito y el barquito recorría, había un impulso, ¿no? Y el barquito recorría todo un circuito. Pues él como que observó, fue a ver dónde estaban los barcos, agarró su barco, lo puso e hizo durante 4 horas, Gaby, que es lo que duraba, no sé, ahora ya hace mucho que no voy, el turno, 4 horas tardó, ponía el barquito, a veces lo acompañaba, a veces solo lo observaba, luego seleccionó 2. Y entonces veía que uno avanzaba más rápido que el otro, y luego cambió el orden, como que dijo, no, voy a dejar ganar primero al rojo. Y entonces ve el rojo y no, ganaba el blanco. Y como que se preguntaba por qué, ¿no? Entonces, como que no encontró respuesta y cambió el color. Ese trabajo le llevó 4 horas, Gaby. Mira, fue mi día más descansado de la vida, porque pues yo observaba sentadita, no hacía más que relajarme, pero el niño estaba haciendo un trabajo que no sé, ¿no? Pero algo estaba aprendiendo. Ahí es donde empiezan, yo lo descubro, los procesos de atención de los niños. Cuando dejas que haga este diálogo interno, a diferencia de algunos papás, la verdad es que yo estuve a punto de meterme, Gaby, que llegaban al mismo escenario
dejaban que los niños les recomendaban, los agarraban, los movían y les hacían jugar. El niño volteaba, bueno, jugaba y luego se quería ir al otro y el papá lo jalaba. O había papás que arrancaban. Mira, la sensación que me dio es que arrancaban a los niños de ese espacio y les decían, tienes que ir a conocer otro lugar, y se los llevaban. Y yo dije, bueno, ¿y el niño, o sea, a qué horas lo tomamos en cuenta? ¿A qué horas respetamos su ritmo? ¿A qué horas los observamos, Gaby? Y observamos tratando de descubrir qué está pasando en la vida del niño. Y no lo hacemos, Gaby. Y justo esos niños que sometemos a muchos estímulos, que no respetamos su ritmo, son los niños más distraídos, porque son los niños más violentados. El niño es otro ser como nosotros y que tiene que aprender. Entonces, si queremos niños concentrados, con alto nivel de atención, pues démosles espacio para que ellos formen esa capacidad y se den cuenta que tienen ese proceso. Gaby, sobre la atención, hay diferentes tipos de atención. ¿Hay ustedes que han descubierto? Pues sí, hay muchos tipos de atención, ¿no? Igual desde la atención auditiva, desde la atención visual, la atención se me fue voluntaria, la atención involuntaria y esta atención sostenida sobre la que hablábamos hace rato, ¿no? De poderme mantener en algo. Sí hay muchas. Creo que lo importante es justo permitir que los niños exploren, ¿no? En este ejemplo que tú diste, sí, ¿no? Entiendo que tu niño ni siquiera caminaba, ¿no? Poquito, Entonces, o sea, ya se sostenía. tendría un año, ¿no? Si nosotros buscamos en los libros cuál es el periodo de atención de un niño de un año, te van a decir que 5 minutos, 1 minuto, ¿no? Y entonces es como, este se quedó 4. Y yo creo que no podríamos decir, uy, este es un niño especial, seguro es sobresaliente porque se echó 4 horas de atención. No, justo es esta posibilidad de tener calma en mantenerse en algo. Y yo creo que cuando a los niños les damos estas oportunidades, logramos desarrollar esta atención sostenida, que es la que tiene que ser para nosotros muy importante y que es la que buscamos los maestros, ¿no? O sea, nosotros queremos que los niños se mantengan por un tiempo prolongado en una actividad y que la realicen. Ajá, pero entonces les damos algo sumamente aburrido, pura información, ay, por Dios, ni nosotros los adultos, ¿no? Entonces, creo que el factor importante es justo que la actividad en la que los metamos sea de su interés, ¿no? Por eso Tonucci insiste en que aprovechemos el tiempo para hacer un proyecto. Yo les apuesto que si ustedes hacen un proyecto interesante para sus niños, se mantienen horas en ese proyecto y hasta días, ¿no? En lugar de, ay, otra vez, ¿no? Porque se vuelve algo interesante, porque cuando aprendemos algo interesante, ¿no? Yo recuerdo mucho, por si es que aquí hay maestros de edades más avanzadas, que alguna vez los niños de un compañero mío, un poco retándolo, fue como, ay, el libro de historia, no vale la pena, o sea, todo lo que dice en el libro son mentiras, ¿no? Y entonces el maestro dijo, ok, pues entonces escribamos un libro, ¿no? Vamos a escribir el libro de historia, o sea, vamos a reescribir el libro de historia para dejarlo aquí como herencia. Entonces, imagínate, el objetivo no era aprender historia, era reescribir el libro. Pero pues para reescribir el libro había que consultar varias fuentes, había que verificar la información, y creo que era quinto, sexto de primaria, ni siquiera creas que eran muy grandes. Entonces, lo que estos chavos en ese año aprendieron, no había un orden en los temas, ¿no? Dejó incluso que eligieran la parte de la historia que más les interesaba, y se echaron, pues fue un proyecto de un año,
¿no? De reescribir el libro de historia. Pues al final los hizo leer mucho más de los que hubieran leído en el libro de historia. No hizo un solo examen, ¿no? Porque dentro de este libro de historia había que verificar, había que comprobar, había que leer y releer, había que hacer borradores, cosas que ya no escribimos en la escuela, ¿no? Muchos nos enfrentamos como primer borrador a la tesis, ¿no? Cuando tendríamos que hacer borradores desde edades preescolares. Entonces, pues los niños no tenían la sensación que iban a la escuela o a la clase de historia a estudiar y aprender y fechas, y, ¿no? Y se las aprendieron mejor que cualquiera que se haya recetado los libros de memoria, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser un poco más creativos. Y entonces, si yo logro como maestro de historia mantener la atención de ese niño durante un año, ¿no? ¡Qué maravilla! El de matemáticas no me diga que ese niño tiene problemas de atención, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Creo que la atención que nos interesa desarrollar es justo esa de la atención sostenida. Y entonces, bueno, pues hay que tener un programa apropiado, los descansos, pero hay que encontrar la motivación por aquello que estamos trabajando, ¿no? Creo que esa es nuestra labor como docentes. Sí, y más que aprendernos los temas o que dictar los temas o que explicar los temas, es encontrar los proyectos, discúlpenme, encontrar las preguntas, encontrar las provocaciones que hagan que el niño verdaderamente se clave en alguna actividad y a partir de ahí irlos a través de la observación acompañando en esa construcción. Y esa es otra de las cosas, Gaby, que tiene que cambiar. ¿No? El hecho de si verdaderamente vamos a seguir conservando esas largas listas de contenidos y esos libros de texto repletos de actividades y cuestionarios y ejercicios que dice uno, realmente los niños estarán transfiriendo ese conocimiento para resolver un problema, para pensar un poco más, para ir haciendo una línea del tiempo, ¿no? En esta cuestión de la historia, que eso sería lo verdaderamente aplicable. Pero Gaby, fíjate que aquí se me antoja una pregunta en relación a cómo saber si estamos frente a un niño con déficit de atención o solamente es un desorden en la atención, un desorden provocado por esta falta de percepciones, por esta falta de observación del profesor, por esta impaciencia de los adultos para que el niño no espere. ¿Cómo podríamos identificar la diferencia entre un desorden de atención y un déficit de atención? Fíjate que le tengo mucho miedo a la palabra déficit de atención. Ok. Yo recibía muchísimos niños en terapia visual diagnosticados como déficit de atención cuando era un problema visual el que tenían. Y pues tú lo has de recordar mucho, en los 90 hubo un boom brutal hacia el tema del déficit de atención y de repente todos teníamos la posibilidad de diagnosticar, ¿no? Y a mí me da cortocircuito y sigue sucediendo. Cuando a las 2 o 3 semanas de clases llega una de mis maestras y me dice, yo creo que este tiene déficit de atención. Le dije, wow, ¿y dónde está tu título de neurólogo? ¿No? Para empezar, creo que los maestros no tenemos la capacidad de diagnosticar un déficit. El déficit de atención lo diagnostica un neurólogo, lo diagnostica un psicólogo clínico o lo diagnostica un psiquiatra, ¿no? Sí podemos notar que el niño se sale de la norma, ¿no? Que a lo mejor en ciertas tareas a cada rato lo pierdo, ¿no? Que comete muchos errores en aparentes descuidos en los trabajos escolares, que le cuesta muchísimo trabajo permanecer concentrado en los juegos o en las tareas, que parece que no escuchan, ¿no? De estos niños que les estás hablando y pareciera que nunca te escuchan. Podemos sospechar, pero creo que lo más difícil es tener un buen diagnóstico en los niños, ¿no?
tú y yo seguramente hemos tenido un montón de niños que han pasado, además, los pobres papás, por un montón de diagnósticos que no le dan, y ya hizo terapia A y no le funcionó, y ya se echó terapia B y no le funcionó, y ya se echó terapia C y tampoco le funcionó. Me parece que tenemos que ser como muy cuidadosos. Yo lo que aconsejaría es cuando un niño se sale de esta norma, cuando este niño, digamos pues sí, esto que estoy diciendo, ¿no? Que parece que no escucha, que le cuesta mucho trabajo seguir instrucciones, por ejemplo, que difícilmente termina una tarea, ¿no? Que está haciendo algo, yo me volteo y boom, ya está en otra cosa, que le cuesta muchísimo trabajo organizar sus tareas y sus actividades, ¿no? Que evita las tareas que tienen como mucho esfuerzo o concentración mental, ¿no? Habría que empezar a hacer un diagnóstico. Y regresando al inicio es, vamos a empezar, antes de mandarlo a un neurólogo, vamos a empezar por ver si no hay una dificultad en la percepción antes de pensar en que es un déficit de atención, porque la línea es súper delgada. Yo tuve niños, de verdad, tratados con déficit de atención, medicados ya durante 2 años, y era un niño que veía doble, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo le tengo cierta tirria al déficit y me alejé mucho de la palabra déficit de atención. Alguna vez fuimos a un congreso y la persona que estaba al frente dijo, no sé, de un porcentaje altísimo, el 70% de los niños en México tienen déficit de atención. Dije, ¿qué es esto? ¿No? Sé que eso creo que ya no está tan grave como estaba, me parece, pero sí hay que tener mucho cuidado en irnos de lo que podría ser más sencillo, ¿no? Hasta poder pensar en que puede haber un déficit. Sí, sí hay niños que por más interesante que sea la actividad, se pierden, no escuchan, no culminan, no siguen instrucciones. Tú les dices, ve por favor con la maestra fulanita y dile que si te presta 2 tijeras, y cuando llega ya no sabe ni a qué fue, ¿no? Posiblemente haya ahí un tema de déficit, pero no nos toca a nosotros maestros diagnosticarlo. No tenemos la capacidad. Uh-huh. Entonces, Gaby, sí es muy importante que sí los maestros ven este tipo de comportamientos que tú ya has enlistado antes de decir cualquier cosa. Sí sugiramos a los padres un diagnóstico neurológico para ver si está, Claro. digamos, verdaderamente hay una afectación ya neuronal, porque el déficit de atención implica que las descargas neuronales están afectadas y por eso el niño salta de un lugar a otro. Pero puede darse, maestros y maestras, que el niño esté viviendo ambientes familiares muy desestructurados y eso cause su desorden en la atención. O puede ser que el niño esté viviendo ambientes emocionales también muy estresantes. Entonces, el niño, como respuesta, da aquellas conductas que pueden parecer un déficit de atención. O otro, que puede suceder que el niño tenga algunos rasgos ansiógenos, es decir, más bien sea su estado no químico, más bien metabólico, que esté el niño desestructurado y por eso salte, pero en su cerebrito no haya absolutamente nada. Entonces, maestros, debemos de ser como de veras muy prudentes y si el ambiente escolar, y eso también, Gaby, lo hemos podido comprobar, es tranquilo, es ordenado, es paciente, los niños que tengan déficit de atención tampoco van a poder estar. Entonces ya va a ser otro elemento que puede ayudar a hacer la recomendación al padre. Pero incluso los niños con déficits o rasgos con déficit de atención, con ambientes escolares favorables, de mucho juego, con estímulos propicios,
estos niños hasta pasan desapercibido. Entonces, fíjense cómo hay que confiar mucho más, maestros, en tratar de regresar a las aulas la tranquilidad, el orden, la variedad de actividades como una forma de ir apoyando a los niños. Gaby, ¿hay algunas pruebas, algunos instrumentos, así como sencillos, que permitan a los maestros, digamos, hacer un diagnóstico de procesos perceptuales y de atención? ¿Algo que sugieras? Híjole, con pruebas no me meto mucho. Yo creo que lo más importante es justo esta observación, ¿no? Ok. O sea, vamos a observar al niño, ¿no? Si yo veo, como decíamos al inicio, que se acerca mucho a la hoja, que ladea la cabeza para leer o escribir, que cierra un ojo para tratar de ver algo, de leer algo, que es muy torpe motrizmente, ¿no? Que no cumple tareas, que pareciera que no escucha, ¿no? Esos niños que de repente pareciera que no escucha, de repente podríamos, sin que se dé cuenta, ¿no? Mover un papel al lado de él. Si no reacciona, a lo mejor es un tema auditivo, ¿no? Porque cualquiera tendría que volver a ver qué está sonando ahí al lado. Me parece que ese sería como lo primero. Y en muchos colegios hay un psicólogo escolar. Creo que ese tendría que ser nuestro primer canal, ¿no? No sé si en todas las escuelas lo tienen. Sé que, por ejemplo, las oficiales pues tienen un departamento, a veces es compartido, no es tan sencillo, pero creo que esta ayuda de, oye, estoy viendo esto que me está sonando raro, ¿no? Pueda ser un primer canal y empezar por buscar la ayuda de un profesional en la parte visual, en la parte auditiva, ¿no? Que nos pueda decir, o en la parte motriz, incluso que nos pueda decir si vamos bien o no, hasta escalarlo a la parte neuronal. Pruebas como tal, como maestra, la verdad, ahí sí te quedo mal, no, sé que hay algunas, sé que mi psicóloga conoce muchas y las usa, pero yo confío más o creo más que esta capacidad de observación que nosotros tendríamos que desarrollar como docentes, y si un niño me empieza a brincar, tendría que empezar a observarlo de una manera mucho más sistemática en diferentes situaciones. Entonces, si yo noto que, por ejemplo, el seguimiento de instrucciones siempre se le dificulta, ¿no? Pues entonces sí hay algo ahí que nos está diciendo necesita ayuda. Si solo en algunas situaciones no sigue instrucciones, pero cuando algo le interesa, si las puede seguir, seguramente no es atención, ¿no? Si una tarea que no le interesa no la completa, pero la que le interesa sí la completa, pues tampoco, ¿no? Yo confío mucho más en que podamos observar. Y los periodos de observación, yo sé que me van a decir, pero tengo muchísimos niños y muchas cosas que hacer. Pues sí, pero no te brincan todos, ¿no? Y creo que tomarnos un momentito todos los días en poder completar estas observaciones y ver hasta dónde de verdad se está saliendo de la norma y buscar la ayuda de un especialista. Porque es bien, yo me he topado con muchísimas maestras, muchísimas, que de buenas a primeras dicen, yo creo que tiene déficit de atención. Y el yo creo después se convierte en, es un niño con déficit de atención y no está diagnosticado. Entonces, es bien delicado el tema del diagnóstico, ¿no? Creo que ahí tenemos que ser bien cuidadosos, ¿no? Y vamos, ya estamos hablando de atención, somos igual de drásticos en cosas, en otras, ¿no? O sea, la semana decimos, este niño es bien dependiente, ¡ala! Llevas una semana con él trabajando, ¿no? ¿De dónde lo sacas? Entonces creo que tenemos que ejercitar mucho más esta capacidad de observación, ¿no? Claro, y no ponerle a los padres de familia algunos términos que le den el pretexto de esconderse ahí y entonces pedirnos o exigirnos que tratemos o que nos relacionemos con un niño que ni siquiera tiene estos padecimientos. Gaby, ¿qué papel puede jugar la música, la yoga, la relajación
dentro del salón de clase, que me parece que son los maestros, digo, no tenemos que ser expertos en yoga ni ponerles, porque hay diferentes técnicas y lo mismo de relajación y lo mismo la música, pero la música clásica, algún tipo de música, algunas prácticas en este sentido, ¿qué recomendarías ahí como para mantener un clima de trabajo relajado, que me parece que es el alimento de la percepción y de la atención, y cómo beneficia esto al aprendizaje, Gaby? Pues me parece importantísimo y creo que beneficia mucho. Es una lástima que las áreas artísticas también las estamos como menospreciando mucho. La música es esencial. Un niño que va creciendo en esta educación musical sin convertirse en un músico, va aprendiendo pues al final estás hablando de una percepción auditiva y a discriminar ciertos sonidos, ciertos tonos y a poder conectar con uno mismo. Creo que es muy importante. Y ahorita que decías, no tengo que ser experto en yoga, no, pero sí puedo enseñarlos a relajarse, a respirar, ¿no? A volver a tener calma. Por ejemplo, cuando regresemos del recreo, ¿no? Siempre volver a bajar un poco este acelere que tenemos, ¿no? Volvernos como a conectar, me parece brutal. Y no nada más es como respirar. Yo creo que también tendríamos que aprovechar estos espacios que propones para conectar con las emociones, ¿no? Como poder reflexionar con los niños, como el ponerle un nombre a esto que siento ahorita, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo ayudarme a sentir mejor? Es real que la respiración es mágica, ¿no? Quienes la practican saben que una situación de estrés, de ansiedad, de angustia, de miedo, de enojo, la puedo aprender a controlar con la respiración. Y entonces, si esto es un ejercicio que hacemos con los niños todos los días, pues imagínate, ¿no? O sea, volvemos a entrar como en este ambiente de ya jugué, ya corrí, y entonces ahora nos toca entrar a un espacio que además conecta con una emoción de esto está agradable, esto está rico, de volvernos a relajar un poquito. Eso me parece muy importante. Yo creo que siempre tiene o que el niño tiene que sentirse contento y seguro en el grupo en el que está, ¿no? Y sí, yo creo que tendríamos que hacerlo incluso como ritual, ¿no? Los niños, nosotros en preescolar hacemos muchos rituales. A lo mejor no lo hacemos consciente, ¿no? Pero si yo cada que llamo a los niños para llevar un cuento, por ejemplo, empiezo a tocar con un palo de lluvia, pues todo el mundo nos conectamos a es la hora del cuento, ¿no? O si pongo la música X, ya no tengo que decir es hora de, ¿no? O sea, si hay una música especial o una canción especial que yo pongo y es momento de cambiar de actividad, de ahora nos lavamos las manos porque vamos a hacer otra cosa. Yo creo que eso puede ayudar mucho, incluso a estos periodos de atención, pues porque finalmente estás trabajando con la percepción, ¿no? Va junto con pegado. Claro, 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 Gaby. Oye, Gaby, pues mira, vamos finalizando. Déjame decirte, no creo que todos los maestros que estén aquí, los 49 participantes que tenemos, nos hayan dicho su estado, pero tenemos maestros, maestras, participantes de Guerrero, de Hidalgo, de Guanajuato, de Tabasco y de Tlaxcala. Seguramente tendremos también maestros y maestras de la Ciudad de México y del Estado de México, pero bueno, es una cosa interesante que a partir de estas plataformas ahora estemos en más lugares y más maestros nos podamos conocer. Tienes 4 saludos, Gaby, de exalumnas que fueron a la normal, ¿no? Entonces te mandan saludos, agradecimiento, y fíjate que Veracruz ya también de aquí de Tantoyuca se están identificando pues a nuestros queridos maestros de Veracruz, también un saludo, varios participantes de Guanajuato y muchos maestros han puesto aquí alguna aportación donde han coincidido contigo, Gaby, de la importancia
trata de generar un ambiente propicio para el aprendizaje. Y el ambiente propicio no es explicar, no es el protagonismo del profesor, es el protagonismo de los materiales, de la interacción de los niños con los materiales, entre ellos, a través del juego, a través del canto, a través de que ellos en el ambiente escolar, algún maestro nos dice aquí, se sienta feliz porque es un ambiente saludable, protegido, seguro, que me ofrece estímulos para seguir creciendo. Y cuando un ser humano, ni siquiera solo los niños, nosotros también, cuando estamos en una fiesta, en una reunión familiar o en una reunión con amigos o vamos a un lugar nuevo, pero nos sentimos contentos, descubriendo cosas, relajados, es una sensación de felicidad que es la que debemos hacer crecer en los niños. Gaby, yo de veras quiero agradecerte toda esta experiencia acumulada que tú tienes acompañando un nivel importantísimo como es el preescolar. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por trabajar hoy con nosotros y déjame mostrarte, Gaby, a mí me gusta que tú conozcas a los maestros y a las maestras que nos acompañaron hoy. Hoy estamos en este momento en galería y aquí los tienes a todos y todas ellas. Muchos de ellos y de ellas, Gaby, son ya como recurrentes en este martes de entrevista. Les pedimos que inviten a más maestros. Es horita y cuarto, horita y media que pasamos en este diálogo con expertos y que cada vez más, Gaby, veo que toman nota o que bajan las presentaciones. A todos los maestros que están aquí, mañana se las mandamos siempre a sus correos para que ellos las tengan. Y en un consejo técnico, maestros, en una reunión con maestros, cuando nos toca a los directores o a los supervisores, o también nos toca a los maestros llevar material, ojalá alguna de nuestras entrevistas pueda servir para ir apoyando a más maestros. Gaby, muchísimas gracias. Hacía ya muchos años que no nos veíamos. De veras, gracias por este encuentro. Y maestros, a todos ustedes, gracias por esta presencia, por acompañarnos en este martes de entrevista con los expertos. Nos vemos hasta el martes próximo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por la invitación. Y un beso especial a mis exalumnas. Amo encontrármelas de repente por ahí. Sí, aquí tienes varias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, maestros. Gracias, maestras. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me los bendiga y cuide a todos. Igualmente, cuídense. Saludos. Gracias, maestra.